del cambio. Bueno, seguimos hablando de política, seguimos hablando de peronismo, pero esta vez con una noticia que ya se conoció, pero también es triste. Murió la viuda del guionista de historietas, Héctor Oesterhel. Para hablar sobre el tema estamos con un amigo, con un compañero, Martín García. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Russo? Un gusto de saludarlos. ¿Cómo andás? Bien, procesando el duelo de Elsa, que se fue ayer, falleció antes de ayer, y bueno, una querida amiga, hemos compartido estos últimos 18 años con ella, en la agrupación Oesterhel, viéndonos, tomando tés, invitándome a comer milanesas a la napolitana, que hacía muy ricas. Lo que nunca hice fue ingresar en los placares, porque... ¿Cómo? Ingresar en las placares, porque en su casa tiene llena de cosas de las chicas, de sus hijas asesinadas, y de Héctor, y yo nunca me atreví a entrar en ese mundo. Uno tiene una relación con Héctor de pibe, cuando uno tenía 11 años, 12 años, y leía las historietas de Acero y Frontera, del Eternauta, etcétera. El Sargento Kirk, Morcinder, Sherlock Time, Patria Vieja. Pero, y más habiéndolo conocido a Oesterhel y habiendo estado con él casi en los últimos días antes de que fuera secuestrado. Incluso yo lo presenté con Osvaldo Ardizone, un gran poeta que en esa época hacía un programa de Radio Belgrano con nosotros. Y eran dos hombres que no podían no conocerse, así que para mí fue importantísimo armar esa reunión y presentarlos, ¿no? Recordemos, sí, decime. No, recordemos a la audiencia que Elsa Sánchez, la viuda de Oesterhel, murió, como decías vos, pero Oesterhel además fue desaparecido igual que sus hijas, Estela, Diana, Marina y Beatriz. Las cuatro hijas, Diana, Marina, Estela y Beatriz, eran militantes de la UES, como las chicas de la Noche de los Lápices, de la Unión de Estudiantes Secundarios del Peronismo, y de la tendencia revolucionaria, y las otras dos de la Juventud Peronista. Estaban ya con pareja, estaban con hijos, con algunos hijos en viaje, que todavía estamos buscando, y que están buscando las abuelas y los nietos que quedaron vivos. Así que es una típica historia triste que ha dejado el Plan Cóndor, Kissinger y los militares y civiles que hicieron un desastre en Argentina, historias personales que van a seguir repercutiendo, ¿no? Y quizás esta fue la más cruenta de todo, porque dejar a una madre sin sus cuatro hijas, además de su esposo, es un hecho muy cruel, muy cruel. Por eso Cristina Fernández de Kirchner, nuestra presidenta, tenía tal predilección por esta como mujer coraje, como madre coraje, y por eso le hizo aquel homenaje en la Feria de Frankfurt sobre la cultura argentina, que fue nota y tapa de todos los diarios del mundo, ¿no? Porque uno se pregunta siempre cómo hace para seguir la vida una persona que le quitan, aparte de su compañera, a todos sus hijos. Sí, bueno, eso fue terrible. Ella misma decía, bueno, yo no sé cómo hago para vivir. A mí me preguntan, y yo no sé cómo hago para vivir. Sin duda, la existencia de sus dos nietos, Fernando Araldi Oesterhel y Miguel Martín Mórtola Oesterhel, fueron muy importantes para ella. No fueron fáciles para ser educados, no fue una relación fácil, pero sin embargo fue eso lo que la tuvo a ella viva y en pie. O sea, de los nietos se agarraba para seguir viviendo. Y después, yo creo que estos 17 años de la agrupación Oesterhel a ella le hicieron muy bien, porque ella tenía un dolor muy grande respecto de la historia de las nenas, pensando que Héctor se había
metido a militar en el sector cultural de Montoneros y que eso había repercutido en la seguridad de las chicas. Nosotros tenemos la sensación de que fue al revés. Claro. Que las chicas militaron como tantos otros compañeros de esa época y que Héctor, por acompañarlas y coherente con sus ideas de humanismo, las acompañó. Lo cierto es que Elsa durante estos años fue entendiendo que la lucha no había sido un problema de seguridad de sus hijas con su marido, sino que había sido un problema de toda la generación, de toda la lucha contra el imperialismo, contra el capitalismo salvaje de Martínez de Hoz, el imperialismo de Henry Kissinger, de la trilateral, de todas esas formas que tienen los capitales para imponerse sobre los países, sobre los estados nacionales. Y bueno, ha sido rodeada estos años por el calor de otros nietos y de otros hijos y de otros sobrevivientes, y poco a poco ella empezó a entender, digamos, que no era solamente un problema de seguridad o de influencia, sino un problema generacional que les tocó a las chicas porque ellas eran valientes, eran personas de bien, querían una sociedad distinta, mejor, defendían a los más pobres y estaban de ese lado. ¿Qué hacían las hijas en su militancia? ¿Cómo trabajaban con aquellos que eran más pobres? ¿Cuál era su trabajo? Bueno, lo que hacía la Unión de Estudiantes Secundarios y lo que hacía la Juventud Peronista. Además eran 4 chicas muy ligadas al arte, eran excelentes artistas, tanto poetas como dibujantes, eran grandes creativas, las 4, muy finas como artistas y muy especiales como personas, ¿no? Yo me acuerdo una anécdota de Elsa con una de las chicas que contaba, que decía que en un momento determinado una de ellas se puso a reír en una escalera mientras subía a la habitación. Se puso a reír como loca. Sí. Y Elsa le dijo, pero ¿qué te pasa, hija, que estás así? Y dice, no sé, mamá, me agarró un ataque de alegría, es que somos tan felices. Y bueno, eso es un poco el epitafio de las chicas y de Elsa, ¿no? Vivían en un mundo feliz, digamos. Ese mundo se fue transcribiendo a través de las dictaduras, a través de los crímenes de lesa humanidad, a través de la perversión, del degeneramiento de los cuadros de las Fuerzas Armadas y de la frialdad, la impasividad y la tortura mental de estos hombres que sirvieron al capital en contra de los hijos nuestros, ¿no? Yo creo que la palabra que puede describir, una de las palabras que puede describir la familia Oesterheld es la solidaridad, me parece. Sí, ellos eran gente muy sencilla, muy gente de bien, de barrio, a pesar de que la obra de Oesterheld trascendió largamente, de la misma manera que la lucha de Elsa en madres y en abuelas trascendió también ese hecho de ser una española o una hija de españoles de barrio común y silvestre, tan sensible. Y Héctor, a pesar de venir de una familia tradicional alemana, que tenía su nobleza, era también un hombre básicamente humanista, digamos. Era un geólogo humanista, que pensaba en términos de paz, en términos de sufrimiento. Él creía que en las guerras no había ganadores, que todos eran perdedores. Y bueno, era una persona muy sencilla. Por ejemplo, decía que la pizza con fainá, la única comida era la fainá, que la pizza no era comida. Pero cuando tuvo que elegir entre el autor y el personaje, eligió el personaje. Él, cuando tuvo que jugarse
ahí en esa unidad cultural donde estaba Mempo Giardinelli y otros compañeros. Él se jugó, se metió, se puso a militar, muchos creyeron, incluso el mismo Giardinelli lo confiesa, él creyó que cuando lo agarraran al viejo lo iban a apretar y enseguida todos iban a ser descubiertos por el ejército. Sin embargo, después de secuestrarlo en abril del 97, del 77, la primera semana no pasó nada, el primer día tampoco, las primeras 48 horas tampoco, el primer mes tampoco, el segundo mes tampoco. Nunca delató a nadie, lo cual le debe haber costado mucho, ¿no? Y la muerte, la vida. Sí. La vida. Martín, gracias por dedicarnos a este espacio. Seguramente nos vamos a ver un lunes de esto, dirás vos que lunes, así que... El lunes 6 de julio. El lunes 6 de julio, la reunión clásica de la Oestergel. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias.